¿Cómo están todos? Sean bienvenidos a Mente Abierta. Vimanas, fuego, mercurio y el legado de una tecnología perdida. El mercurio, este misterioso líquido plateado, capaz de fluir como agua, pero con el peso del metal, ha estado presente en las civilizaciones más antiguas del mundo: Egipto, China, Mesoamérica. Todas lo conocían, lo reverenciaban y quizás lo utilizaban para fines que hoy apenas podemos imaginar. Hallazgos inquietantes en tumbas egipcias datadas en el 1500 a.C. Se han encontrado rastros de mercurio. En la antigua China, mira qué curioso, los emperadores de la dinastía Qin, pero sin la G, creían que este metal tenía propiedades inmortales. La leyenda cuenta que el primer emperador, Qin Shi Huang, murió por consumirlo en busca de la vida eterna. Y en el corazón de Mesoamérica, en las entrañas de Teotihuacán, arqueólogos descubrieron ríos de mercurio fluyendo dentro de una cámara subterránea de 2000 años de antigüedad. ¿Para qué lo usaban? ¿Qué propósito ocultaba bajo la pirámide? Para los alquimistas de la Edad Media, el mercurio era el metal primordial, la clave para transmutar lo vulgar en sagrado, lo común en oro. Era considerado un puente entre el mundo físico y espiritual. Su extraña capacidad de ser líquido a temperatura ambiente lo hacía para muchos un metal vivo, dotado de voluntad. Sostienen que el mercurio pudo haber sido utilizado como combustible o agente propulsor en antiguas máquinas voladoras descritas en textos védicos de la India, los Vimanas. En el Samarangana, Sutradhara y el Vimanika Shastra se mencionan artefactos capaces de surcar el cielo impulsados por energía solar, fuego y mercurio. ¿Fantasía poética o tecnología perdida? Según los textos védicos de la India, los Vimanas eran carros celestiales capaces de hazañas imposibles: surcar los cielos, descender bajo el mar e incluso abandonar la órbita terrestre. Algunos manuscritos antiguos describen su forma, su estructura interna y su modo de propulsión. Fuego y mercurio. En un tiempo donde lo sobrenatural y tecnológico se confundían, ¿cómo interpretar que estos escritos mencionen combustión y mercurio? Conceptos que incluso hoy tienen un lugar en la ciencia aeroespacial. En el Samarangana, Sutradhara, antiguo tratado sánscrito sobre arquitectura y maquinaria, menciona claramente que los Vimanas eran propulsados por fuego y mercurio que escapan por tubos verticales y laterales, provocando el ascenso del vehículo. Una metáfora o una descripción literal de una tecnología desconocida. Lejos de la fantasía, el mercurio fue efectivamente utilizado en los inicios de la propulsión espacial moderna. Los motores iónicos experimentales de la NASA en los años 60 utilizaron mercurio líquido por su alta densidad, baja energía de ionización y facilidad de almacenamiento. Su eficacia en el vacío del espacio era impresionante, aunque hoy han sido reemplazados por otros elementos como el xenón. ¿Realmente fue descartado o simplemente ocultado? Y si hablamos de destrucción, el mercurio tampoco se queda atrás. Existe una sustancia llamada mercurio rojo, rodeada de misterio y clasificada por muchos como una leyenda o una verdad extremadamente peligrosa. Se dice que al ser comprimido, este compuesto libera la energía suficiente para iniciar una reacción de fusión nuclear sin necesidad de un iniciador de fisión. En otras palabras, una bomba termonuclear de bolsillo. Casualidad que los textos antiguos asocian las Vimanas no solo con vuelos, sino con un poder de destrucción masiva. El mercurio también puede ser utilizado en dispositivos de alta frecuencia como láseres y máseres. Una civilización que hubiera dominado su uso con propósitos energéticos, armamentísticos y tecnológicos estaría siglos o milenios por delante de nosotros. Y así llegamos a 3 preguntas que pocos se atreven a formular.
pero que podrían reescribir lo que llamamos historia. Y si esta tecnología fue el punto de partida real de nuestro programa aeroespacial, pudo haber sido redescubierta en secretos militares, en manuscritos ocultos o incluso extraída de antiguas ruinas. ¿Y si estos seres no vinieron de otros planetas sino que fueron humanos? ¿Acaso los relatos védicos, los mitos de Platón o las leyendas sumerias no hablan de civilizaciones humanas extraordinarias, borradas por cataclismos y ocultadas por siglos de manipulación cultural? ¿Y si vinieron de las estrellas y simplemente ya no están aquí? ¿Y si los vimanas fueron prueba de visitas estelares antiguas? ¿Las tradiciones indígenas de todo el planeta coinciden en algo? ¿Ellos vinieron del cielo? No todos los relatos coinciden en sus detalles, pero todos apuntan hacia las estrellas. El mercurio tiene propiedades electromagnéticas y atómicas muy especiales que pueden jugar un papel en sistemas de alta energía, sobre todo cuando se lo combina con rotación, campos magnéticos y geometría sagrada. Es un excelente conductor y forma parte de antiguos experimentos con generadores de vórtices electromagnéticos. En algunos diseños especulativos de generadores de energía libre se menciona un disco o esfera con mercurio girando a alta velocidad dentro de campos magnéticos, generando efectos que podrían interactuar con el éter o el vacío cuántico. Esto recuerda a un famoso diseño del llamado Brill o motor de implosión nazi, supuestamente usado por el proyecto del Die Glocke, la campana, que contenía mercurio rojo girando dentro de campos magnéticos. ¿Se acuerdan de aquellas esferas en las chimeneas o que sobresalen de los edificios? Esas esferas en antenas de edificios antiguos, bueno, ni tan antiguos, no sé por qué antiguo, de hace un siglo y medio. Este sería un punto interesante. En muchos edificios clásicos hay mansiones del siglo XIX y principios del siglo XX. Se ven esferas metálicas en la cima de cúpulas, antenas que sobresalen de techos, columnas y obeliscos, chimeneas. Algunos sostienen que estas esferas contenían mercurio y funcionaban como recolectores o transformadores de energía etérica, de hecho similar a una antena Tesla. ¿Cómo funcionaría? Una esfera actuaría como punto de captación del éter o electricidad atmosférica llamada fluido vital en la época. El mercurio encerrado dentro actuaría como transmisor, resonador o amplificador por su capacidad de reaccionar a campos eléctricos y su fluidez metálica. El sistema podría derivar esa energía hacia el interior del edificio a través de conductos metálicos o resonadores, dando lugar a iluminación sin cables visibles tipo lámparas Tesla, a calefacción radiante sin fuego, de ahí que las chimeneas no parecen haber sido diseñadas para quemar leña en este tipo de mansiones. Motores electromagnéticos o bombas de agua silenciosas. Bueno, así de pequeñas quizás no distingan las antenas, pero voy a hacer grandes estas fotos. Bueno, como ya les dije, esto también podría pasar en las chimeneas. Este tipo de esferas también han sido vistas en algunas fotografías y pueden tener la misma función, distribuyendo la energía que viene desde arriba. Y las esferas en las chimeneas del 1900. Hay muchas imágenes de antiguas chimeneas industriales con esferas metálicas cerca del tiro o remate, que hoy se explican como adornos o estabilizadores de humo, pero podrían haber tenido funciones energéticas o electromagnéticas. Se sugiere que el mercurio, al calentarse con el paso de gases calientes, creaba campos eléctricos o acumulaba carga. Esto podría activar sistemas internos en la mansión, desde calefacción,
por inducción hasta alimentar aparatos eléctricos rudimentarios sin red eléctrica tradicional. Por ejemplo, esta chimenea, si fuera para quemar leña, para calentar la habitación enorme, imagínate tener tu biblioteca de libros ahí cerca y todavía encima un espejo junto con una obra de arte en la parte superior, que quizás sea al óleo. Sin embargo, aquí se ve que hay muy poco espacio como para estar quemando leña. Entonces, por eso se dice que eran bretarianos. En esos edificios no había servicio higiénico. Al parecer sus cuerpos se alimentaban de esa energía del éter que llegaba a sus casas. Fíjate que ese tema que tocas es interesante porque creo que en la entrevista que le hicieron a Tesla da a entender eso, que te puedes alimentar simplemente de la energía solar, dando a entender que del éter. Otra vez una chimenea bien ornamentada. Parece tener pinturas al óleo, escultura, y no parece ser para quemar leña. Aquí no vemos la clásica esfera, creo. No, sí, tiene en la parte inferior. De hecho, la chimenea se ve que es gigantesca si la comparamos con las sillas que están ahí cerca. Lo bueno que hay punto de comparación por las sillas. Claramente un humano, apenas si llegas al tope de la chimenea, está gigantesca. Que eran bretarianos, por cierto, ya que preguntas. Casas que funcionan con éter. En muchas imágenes, grandes mansiones, palacios y edificios públicos construidos entre el siglo XVIII a XIX, llama la atención la ausencia de instalaciones modernas. No hay baños visibles, cañerías ni cocinas tradicionales. Sin embargo, estas construcciones exhiben elementos arquitectónicos peculiares. Altas chimeneas con remates metálicos esféricos o en forma de pináculo. Esferas metálicas sobre techos, cúpulas y torres. Antenas aparentemente decorativas, similares a pararrayos en lugares estratégicos. ¿Qué propone la teoría sobre eso? Según algunos investigadores de una historia no convencional, proponen que estas casas estaban diseñadas para captar, canalizar y utilizar el éter, esa sustancia omnipresente que transmitía energía, sonido, calor y electricidad en el universo, antes de que la ciencia oficial descartara su existencia tras los experimentos de Michelson-Morley. En ese contexto, los habitantes de estas casas no necesitaban combustible ni red eléctrica porque la energía estaba en el aire literalmente. ¿Qué rol jugaban estas chimeneas y las esferas metálicas? Las chimeneas del siglo XIX, chimeneas industriales, tanto en fábricas como en casas, muchas veces muestran esferas metálicas u ornamentos en la cúspide. En la arquitectura oficial se interpretan como adornos decorativos, como contrapesos, como estabilizadores térmicos, dispositivos antiestáticos. Pero otra hipótesis sugiere lo siguiente: un uso energético oculto. Dentro de la esfera habría mercurio o un material conductor. Al calentarse por el paso de gases calientes, como en una chimenea activa, el mercurio generaría corrientes o campos electromagnéticos. Estos podrían ser acumulados o redistribuidos por toda la casa, encendiendo lámparas, calefacción por inducción o incluso alimentando pequeños motores eléctricos invisibles para la época. Aquí va otras afirmaciones más audaces. ¿Y si no comían como nosotros? Aquí entra la idea bretariana. El término moderno se refiere a personas que supuestamente pueden vivir del prana, la luz o el campo energético del entorno sin ingerir alimentos sólidos. Si trasladamos esto a una civilización que dominaba el éter, sus cuerpos y funciones biológicas podrían haber estado afinados a esta energía ambiental. Sus casas actuaban como resonadores, como cámaras de bienestar donde el éter era armonizado y amplificado. Por lo tanto, no requerían alimentación tradicional, al menos no todo el tiempo. Esto explicaría la ausencia de instalaciones sanitarias complejas. Si sus cuerpos operaban de manera distinta, quizás no producían desechos como nosotros.
Por cierto, respecto a ese tema, tengo por ahí el tema de los castillos lujosos o grandes mansiones de grandes reyes, por ahí en la época del Renacimiento, con estos edificios auténticas obras de arte que no tomaron en cuenta los baños, necesidades básicas para las personas. De ahí todas esas historias de que se hacían del baño detrás de las cortinas. ¿Se imaginan? En estos edificios tan refinados. No dejen de ver ese video. Castillo de ensueño hasta que tienes que ir al baño. Así se titula. Los castillos medievales eran obras arquitectónicas impresionantes, pero no tenían baños. Sin agua corriente, sin saneamiento básico y costumbres antihigiénicas. Sus habitantes vivían en condiciones que hoy consideraríamos inhumanas. ¿Cómo es posible una sociedad capaz de construir estructuras tan complejas e ignorar algo tan esencial? Algunos creen que estos castillos no fueron diseñados para humanos como nosotros, sino para una civilización anterior más avanzada que desapareció. Y si la historia como la conocemos está incompleta, que por cierto este tema también podría estar vinculado al tema que acabo de subir hoy sobre Gigante. Arquitectura fuera de escala. Huellas de una civilización olvidada. De eso estábamos hablando. Las chimeneas se ven monumentales para una persona normal. Y cuando miras aquellos grabados o ilustraciones, ves personas de gran tamaño. Todavía se alcanzan a ver algunos cuantos en el 1900. Quizás en algún tiempo fueron más abundantes. Hipótesis de que muchas estructuras arquitectónicas del pasado fueron diseñadas para una humanidad de gigantes, posiblemente 3 o 4 metros de altura. Analizamos evidencias como puertas, techos y muebles desproporcionados, así como relatos antiguos de razas gigantes desaparecidas. Se plantea que estos seres no solo existieron, sino que fueron deliberadamente eliminados o borrados de la historia por razones de control narrativo. Se discute su posible inteligencia superior, si es que poseen la longevidad, lo que les da más tiempo de adquirir conocimiento, o si su cerebro de mayor tamaño cumplía con ciertas funciones, quizás podría ser incluso superior. Ahí se explica en el video. ¿Y cuáles serían los motivos detrás de su desaparición? ¿Serían estos los sabios y al mismo tiempo aquellos salvajes? ¿Qué ocurrió realmente con ellos? Así que con todo esto, las antenas junto con la chimenea, ¿era esta una arquitectura energética? Las mansiones, catedrales, edificios clásicos eran máquinas energéticas disfrazadas de arquitectura. Los ornamentos, torres, pináculos, cúpulas y esferas no eran decorativos, sino antenas receptoras, bobinas y acumuladores. El mercurio, con sus propiedades únicas, líquido metálico, conductor, reactivo al calor y campos magnéticos, jugaba un papel central en esta tecnología perdida. Así que, ¿qué opinan? Estas chimeneas podrían haber tenido funciones energéticas o electromagnéticas. Si el éter o campo de punto cero, como hoy lo llamamos en física cuántica, realmente existiera como medio de transmisión de energía universal, ¿el mercurio podría ser un catalizador entre el éter y el mundo físico? Parte de un sistema de resonancia o frecuencia que permitiera extraer energía del ambiente. Igual que una radio extrae sonido de una onda invisible, usado en tecnologías no explosivas, limpias, silenciosas, como las que se describen en muchos relatos antiguos. Es posible que el mercurio se usara en mansiones y edificios antiguos como parte de una red energética no reconocida oficialmente. La combinación de esferas, antenas, mercurio, arquitectura resonante y chimeneas apunta a un diseño inteligente y tecnológico que no encaja con la narrativa oficial de que todo se hacía con leña y carbón. Si el éter existiera como fuente energética, el mercurio actuaría como intermediario dinámico, recolector, amplificador o modulador de esa energía. Por cierto, algo que me pasé, ¿cuáles eran las proezas de estas bimanas? ¿Qué es lo que se relata? ¿Qué proezas realizaban? Aquí les traigo un resumen. Primero, un vuelo multidireccional
Los vimanas no solo volaban hacia adelante como los aviones modernos, sino que podían ascender, descender, flotar, girar sobre su eje e incluso moverse lateralmente, como si anularan la gravedad. Podía moverse hacia arriba, hacia abajo, adelante y atrás, como el pensamiento del piloto lo deseara. En el Vaimanika Sastra. 2. Capacidad de volar dentro y fuera de la atmósfera. Algunos textos describen cómo estas naves dejaban la Tierra y viajaban a otros mundos o regiones celestes, lo que sugiere capacidad de vuelo espacial. Se hablaba de vimanas que se desplazaban entre planetas, eran capaces de resistir condiciones extremas del espacio. 3. Invisibilidad y camuflaje. Los vimanas poseían sistemas que, según los textos, permitían hacerse invisibles al ojo humano, cambiar de forma o color, emitir una niebla o resplandor que confundía a sus perseguidores. Esto recuerda a tecnología furtiva, el stealth moderno y técnicas de camuflaje electrónico. 4. Destrucción dirigida y selectiva. Algunas vimanas poseían armas de energía dirigida, capaces de destruir ejércitos enteros, lanzar rayos de fuego, calor o luz cegadora, causar enfermedades, alterar el clima o interrumpir el pensamiento del enemigo, guerra psíquica o electromagnética. Se describen armas que suenan como láseres, microondas, armas sónicas o nucleares. 5. Propulsión mediante fuego y mercurio. Ya mencionado, pero para recalcar, el combustible descrito era fuego y mercurio. Posiblemente se refería a motores de fusión, ionización o propulsión electromagnética. Algunas versiones mencionan discos giratorios de mercurio, muy similar a la tecnología experimental del Die Glock nazi, la campana. Resistencia a catástrofes. Algunas vimanas estaban diseñadas para resistir terremotos, tormentas eléctricas, rayos y calor extremo, aterrizar en cualquier tipo de terreno, repararse parcialmente a sí mismas. 7. Capacidad submarina. Textos antiguos mencionan vimanas que se sumergen en océanos y ríos, lo que implicaría tecnología anfibia o subacuática como un submarino volador. 8. Una tecnología mental o neural. Los pilotos controlaban las vimanas mediante voluntad o pensamiento según ciertas fuentes. Eso es lo que se sugiere. Interfaces neuronales o telepáticas, sensores que captaban el campo bioeléctrico del piloto. 9. Energía ilimitada o autónoma. No necesitaban repostar constantemente. Se sugiere que extraían energía del ambiente, éter, energía solar, resonancia magnética. Poseían reactores internos autosuficientes. Capacidad de transportar a miles de personas. Algunas vimanas descritas eran pequeñas como un automóvil moderno, pero otras eran enormes estructuras voladoras, comparables a ciudades flotantes capaces de transportar ejércitos y elefantes y maquinaria de guerra. Bueno, por decirlo lo más controversial, pero que quise ligar este tema. Algunas cosas que me parecieron interesantes, pero que parecen más de la ciencia ficción. No sé si ustedes han visto videos de experimentos con mercurio. Que el mercurio huye cuando le acercas ajo, como los vampiros, ¿no? Que parece que se ve invisible ante un espejo. Que cuando lo acercas a un mineral como oro, parece que lo atrae. Y ya que en la India es abundante el mercurio, los dioses son de colores azules, los demonios también, rojos, negros. Chéquense esto. ¿Es cierto que el mercurio huye del ajo? Sorprendentemente sí. Hay experimentos donde el mercurio reacciona ante compuestos del ajo, sobre todo el azufre y el alil mercaptano, que es una sustancia muy volátil y penetrante. Reacciona ante compuestos del ajo, sobre todo el azufre y el alil mercaptano. El azufre reacciona químicamente con el mercurio formando sulfuro de mercurio, HGS, que es negro, opaco y no refleja la luz.
En presencia de ajo o su extracto, el mercurio puede agitarse, retraerse o reaccionar visiblemente. Este tipo de comportamiento lo ha hecho figurar en rituales y prácticas de purificación desde la antigüedad, y ahora a quien también ahuyenta el ajo según las leyendas. Vampiros mercurio y el espejo. Los vampiros huyen del ajo, que es azufre, no se reflejan en los espejos y temen a la luz. El mercurio usado en espejos antiguos tiene propiedades ópticas únicas y en determinadas condiciones pierde su capacidad reflectante, lo que lo hace simbólicamente invisible. Además, el mercurio ha sido usado históricamente para detectar entidades invisibles, tanto en rituales chamánicos como en experimentos ocultistas. ¿Podrías entonces comparar al mercurio como el espejo del alma y a los vampiros como seres que no poseen esa alma o no pueden verse reflejados en él? ¿Los dioses védicos como vampiros o seres no humanos? Algo provocador si reinterpretamos los Vedas no solo como poesía religiosa sino como registros simbólicos o tecnológicos. Podríamos imaginar que los dioses azules como Vishnu, Krishna, Shiva representan seres con otra biología o campo electromagnético distinto. El color azul, como en las deidades hindúes o los Blue Gods de otras culturas, podrían indicar sangre no oxigenada, presión atmosférica distinta o hasta un tipo de plasma energético. O bien el azul puede simbolizar su relación con el éter, la frecuencia ultravioleta o dimensiones paralelas. Y si esos dioses como los asuras, rakshasas o incluso los vimanas eran entidades que requerían energía vital externa, tal vez el concepto de vampiro sea una metáfora distorsionada por el tiempo de seres que se alimentaban del prana, la sangre, la electricidad o el alma. Elemento mercurio, metal líquido conductor. Símbolo, espíritu, alma, mente, reflejo. Ajo o el azufre, compuesto sulfuroso reactivo. Como símbolo, protección contra lo impuro o demoníaco. Elemento espejo, superficie de reflexión, símbolo, autoconocimiento, alma, verdad. Color azul, color de oxígeno, electricidad. Simboliza divinidad, etérico, otra dimensión. Elemento vampiro, mito de ser energético, parásito. Símbolo oculto, símbolo de control, ocultación, falsa eternidad. ¿Qué les parece ese último tema? China y Japón tienen tecnología muy avanzada, por algo viven con adelantos técnicos que nos llevan décadas de ventaja a Occidente, y se rumorea que los ovnis vistos en Estados Unidos es tecnología militar china. La Tierra en el pasado, Japón sabe mucho. Si es verdad, ahí te muestran todo. En particular de Conan muestran una vimana, pero el que sabe cómo funciona es como un tipo de Frankenstein, quiere prender la bestia que ya destruyó. Ahora que hablas de vimanas, me recordaste una película, ya ni me acuerdo el nombre, pero era de unos soldados estadounidenses ahora que estuvo la guerra, no sé si en Afganistán, están como en un desierto y es como un tipo de ovni que los destruye con un tipo de rayo de luz, los desintegra, y por ahí al parecer creo era una vimana. Creo que estaba gratis en YouTube, o sea, se podía ver, estaba subida. Ahorita de los que tengo claros que defendían la existencia del éter, recuerdo a Tesla por ahí, Dmitri Mendeleev, son de los únicos que me acuerdo. Nikola Tesla, el éter como medio de energía universal. Tesla creía firmemente en el éter como un medio invisible que llenaba todo el espacio, a través del cual se propagaba la luz, el magnetismo, la gravedad y la electricidad. Frases clave de Tesla: toda la materia vibra y existe en un mar de energía invisible llamado éter. La electricidad no fluye a través de los cables, sino a través del éter que los rodea. Tecnologías que dependían del éter según Tesla: la transmisión inalámbrica de energía, como la torre Vanderclife que estaba construyendo. El uso de frecuencias de resonancia para transmitir potencia sin cables. Por cierto, esa torre Vanderclife
Sería una versión masificada de aquellas antenas que sobresalen con ese contenedor circular de mercurio, algo mucho más grande. Posibles sistemas de propulsión basados en ondas longitudinales que hoy se consideran exóticos. Para Tesla, el éter era el verdadero motor oculto del universo, y por eso Einstein y la teoría de la relatividad le parecían un retroceso, ya que negaba su existencia. Dmitri Mendeleev, el éter como elemento químico real. El creador de la tabla periódica no solo organizó los elementos conocidos, sino también dejó espacios para elementos desconocidos, algunos de los cuales más tarde fueron descubiertos. Pero lo que pocos saben, Mendeleev incluyó un elemento llamado éter en su tabla periódica, lo colocó en el grupo 0, más allá de los gases nobles, como un elemento primordial de masa extremadamente baja, que no interactuaba químicamente, pero sí energéticamente. Mendeleev creía que el éter era una sustancia física real, no una abstracción. Proponía que la materia visible era una forma condensada del éter. Su tabla apuntaba a una estructura del universo basada en principios armónicos y vibracionales, similar a las ideas védicas sobre el prana y la akasha. ¿Por qué la ciencia oficial lo descartó? El experimento de Michelson-Morley de 1887 no pudo detectar el movimiento del éter, lo que llevó a su rechazo oficial. La teoría de la relatividad de Einstein en 1905 eliminó la necesidad del éter como medio portador de la luz, pero Tesla nunca aceptó estas conclusiones y mantuvo su postura hasta el final. Y si Tesla y Mendeleev tenían razón, estaban en lo cierto, entonces muchas tecnologías antiguas como las bimanas, las casas sin cables, las catedrales resonantes o las chimeneas con esferas de mercurio podrían haber funcionado bajo principios del éter. Esto respalda las hipótesis de una civilización anterior que no necesitaba petróleo ni cables porque tenía acceso directo al campo energético del universo. Hay otras cosillas de Tesla por ahí que me interesan. El éter lo era todo para Tesla. Creía que el universo estaba lleno de esta energía sutil, omnipresente e infinita. Esta energía no solo podía alimentar máquinas, sino también al cuerpo humano. ¿Comer energía? Tesla creía que sí. El hombre podría alimentarse con energía directamente del ambiente. Esto sería el fin de la hambruna mundial. En una forma antigua de conocimiento redescubierta, en la India los Sadhu o bretarianos han practicado durante siglos la idea de alimentarse del prana, energía vital. Tesla parecía apuntar a lo mismo, pero desde la ciencia occidental. Tesla también creía que las emociones, las enfermedades y la salud eran fenómenos de frecuencia. Tiene experimentos conocidos. Aplicaba ondas electromagnéticas específicas para estimular la glándula pineal y otras zonas del cerebro. Afirmaba que se podía inducir estados de ánimo, alegría, tristeza, claridad mental, con determinadas frecuencias vibratorias. Veía el cuerpo como un sistema resonante, como un instrumento musical que podía desafinarse, de ahí la enfermedad, o armonizarse, de ahí la salud. El experimento de Lakhovsky, creo, probablemente retomó los trabajos de Tesla, o fue su inspiración. Supuestamente, probablemente, murió para silenciarlo, ya que según con sus frecuencias podía incluso revertir el cáncer. George Lakhovsky, el científico olvidado que afirmaba que toda célula es una antena y toda enfermedad una disonancia. Su invento, el oscilador de ondas múltiples, prometía curar restaurando la frecuencia natural del cuerpo. Fue ridiculizado, ignorado y murió misteriosamente. Fue silenciado por desafiar la medicina oficial. Muchas cosas silenciadas, ¿no? También el video del cáñamo está muy interesante. Todo lo que se puede hacer con el cáñamo y de una forma más natural. Tesla, de hecho, creía que si quieres entender el universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Hoy disciplinas como la medicina bioenergética
La terapia de sonido binaural, cuencos, frecuencias, solfegio, la estimulación electromagnética transcraneal, la fototerapia y biocampos están rescatando lo que Tesla decía hace un siglo, solo que ahora con otro nombre. Eso de que esa energía pueda alimentar también al cuerpo humano, me pregunto si habrá dejado algo relacionado a eso de cómo podría suceder algo así. Curiosamente, creo que muchos de sus experimentos quedaron en manos del abuelo de Donald Trump, ya que recuerdo que curiosamente ahora trabaja con Tesla, ¿no? Personaje clave, John G. Trump, tío de Donald Trump. No era abuelo, era su tío. Conexión directa entre la familia Trump, el FBI, los archivos perdidos de Nikola Tesla. ¿Quién fue John G. Trump? Físico e ingeniero eléctrico, trabajó en el MIT, experto en rayos X, radiación y alta frecuencia. Durante la Segunda Guerra Mundial colaboró con el gobierno de Estados Unidos en proyectos tecnológicos sensibles. En 1943, cuando Tesla murió en Nueva York, New Yorker Hotel, el FBI confiscó todos sus documentos. El gobierno temía que sus ideas fueran peligrosas y caían en manos extranjeras. Recordemos que Tesla hablaba de rayos de la muerte, de energía libre y tecnología inalámbrica global. ¿Quién fue asignado para revisar sus papeles? John G. Trump, el tío de Donald Trump. ¿Qué encontró? Oficialmente dijo que no había nada útil y que los documentos eran especulativos o científicamente inverificables, pero realmente eso fue todo. Ocultaron tecnología, como ya han hecho con otros inventores incómodos. ¿Qué habrán hecho con esos documentos? Especulando. Algunos creen que la familia Trump guardó parte de ese legado oculto. Otros señalan la extraña sincronía del libro de Baron Trump's Marvelous Underground Journey, publicado en el siglo XIX, con un niño llamado Baron Trump viajando en el tiempo, igual que el hijo de Donald. Hay quienes afirman que la familia Trump tenía acceso a tecnología secreta de Tesla, como máquinas de energía libre, manipulación del tiempo o incluso sanación por frecuencia. Eso del viaje en el tiempo sería interesante, ¿no? Un niño llamado Donald Baron Trump viajando en el tiempo. Tesla afirmaba que el tiempo no existe como lo entendemos. El pasado, presente y futuro existe simultáneamente. Y si alguien tenía acceso a sus notas más ocultas, podría haber descubierto maneras de ver el tiempo, como el cronovisor o incluso proyectos como el Montauk y Filadelfia. Órale, eso sí está interesante. Un niño llamado Baron Trump viajando en el tiempo. Parece ciencia ficción, pero hay libros reales publicados en el siglo XIX, 1800. Cuentan la historia de un niño noble llamado Baron Trump que viaja en el tiempo, explora mundos subterráneos y es guiado por un maestro llamado Don, entre comillas. Esos libros existen y están escaneados. Baron Trump's Marvelous Underground Journey, autor Ingersoll Lockwood, 1893. Protagonista Wilhelm Heinrich Sebastian von Trump, alias Baron Trump. Un niño aristócrata y curioso. Trama descubre portales a otros mundos, túneles subterráneos, seres extraños y tecnologías incomprensibles. El otro libro, The Last President, El último presidente, publicado en 1896. Mismo autor, Ingersoll Lockwood. Trama narra un periodo de caos en Estados Unidos, después de que un outsider millonario se convierte en presidente y genera disturbios en Nueva York. ¿Qué paralelos tiene con el presente? Libro del siglo XIX. El niño se llama Baron Trump. Hoy en día el hijo de Donald Trump se llama Barron Trump. El libro del siglo XIX. El niño vive en un castillo. Hoy la familia Trump vivía en la Trump Tower, apodada como el Castillo Moderno. En el libro del siglo XIX, guiado por un personaje llamado Don, su padre es Donald Trump, en el libro explora portales en Rusia. Hoy Donald Trump ha sido vinculado a teorías con Rusia. En el libro, segundo libro de Outsider Millonario, se convierte en presidente. Un outsider.
¿Quién será ese outsider millonario? Me suena a alguien conocido, que creo que se quiere postular también. Donald Trump, en el presente millonario outsider, fue presidente. El libro se titula El último presidente. Hoy en día algunos ven a Trump como el último verdadero presidente antes del colapso político. En el libro el caos comienza el 1 de marzo en Nueva York. Hay protestas y caos social recurrentes en Nueva York desde el 2020, hoy en día. Un lapso del tiempo, 1893, se publica el libro El viaje subterráneo de Barron Trump. 1896 se publica El último presidente. 1943 Tesla muere, el FBI toma sus papeles, John G. Trump, tío de Donald, los revisa. 1980-1990 nace Barron William Trump. 2016, un salto grande. Donald Trump se convierte en presidente igual que el último presidente. 2020-2024, rumores de guerra civil, colapso, estados paralelos, igual que en el libro. La predicción profética. Ingersoll Lockwood pudo haber sido un vidente, viajero del tiempo o haber accedido a información futura, tipo cronovisor akáshico, manipulación de narrativa. Grupos de élite o sociedades secretas han usado estos libros como guión maestro y simplemente están siguiendo este relato para crear un mito viviente en torno a Trump y su linaje. Bueno, salió sin querer ese tema, ¿no? ¿Qué les parece? Pues ahí les dejo este tema. Muchas casualidades. Bueno, ahora sí, yo me despido de ustedes y los veo más adelante con más información. Hasta luego.